Después de lo que ha pasado en Tía María y lo que pasó anteriormente en Las Bambas, uno se pregunta cómo podemos hacer para que el país saque adelante sus proyectos mineros, porque finalmente el Perú vive de eso, vive de la minería. Gran parte del porcentaje del Producto Bruto Interno, los ingresos que recibe el país, digamos, el sueldo del país, se basa en la minería. Lo demás es accesorio. La minería es la que nos da finalmente de comer como país, pero no vemos horizonte, no vemos luz al final del túnel. Para hablar de ese tema, estamos con José Ventura, que es experto en marketing y social business, docente de ESA. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal, José? ¿Hay alguna forma, alguna receta para hacer que se destraben los proyectos mineros? Tenemos más o menos 12.000 millones atracados, embalsados ahí en proyectos mineros, Casi 56.000 millones, en realidad, si se contara todos los proyectos que se tiene hasta el 2021. Oh, correcto. O sea, casi cortísimo. duplicamos toda la inversión que se hizo hasta este momento. Si se lograra destrabar los problemas que tenemos, si lográramos construir una lógica de confianza, más o menos 41 proyectos en agenda se podrían en actividad, y al 2021 tendríamos casi el doble de la inversión que se ha tenido hasta este momento. O sea, es impresionante. En realidad el aporte de la minería... Seríamos otro país. Así es. Sí, probablemente el doble de lo que tenemos. Sin embargo, como tú sabes, los problemas que tenemos son básicamente conflictos sociales y tema de tramitología, básicamente, que es el principal problema. Vamos por eso. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Miren, yo creo que vale la pena ver las experiencias de los países que le hicieron bien, ¿no es cierto? Okay. Por ejemplo, Canadá, marquen el camino. Australia, ¿no es cierto? Países que han convivido con la minería y han desarrollado una actividad minera sostenible con sus sociedades. Entonces, ¿qué aprendemos de ellos? Porque eso creo que vale la pena saber qué es lo que han hecho bien ellos para ver qué podemos copiar. En primer lugar, ellos tienen un marco normativo no tan complicado como el que tenemos nosotros, pero un marco normativo mucho más claro. Por ejemplo, para comenzar, el presidente ha dicho que se va a revisar la nueva ley, la ley de minería, que creo que no era el momento, pero bueno, es verdad que tenemos que coger el toro por las astas y eso vale la pena hacer una revisión de esa ley. Porque es una ley además que se hizo en el año 1992, bajo la lógica de la Constitución del 79. O sea, todavía mantenemos esa ley en una nueva Constitución. Además, en una coyuntura tremenda de crisis, de prácticamente quiebra del país, donde se tenían que ablandar las condiciones para atraer la inversión extranjera, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ya no estamos en esa situación. No estamos en esa situación, y lo que ha habido es una serie de cambios, modificaciones, acomodar la norma, la ley, y entonces eso ha hecho que exista una suerte de avalancha de normas y decretos, que la actividad en realidad minera se siente atada, porque si quiere hacer alguna actividad aparece una norma que lo impide, si quiere hacer otra aparece otra, entonces terminamos entrampados en una lógica normativa. La primera cosa que hay que revisar, creo yo, es el aspecto normativo, desde la Constitución y las leyes. Por lo tanto, creo que ha sido inoportuno plantearlo, pero definitivamente hay que tomar el toro por las astas y enfrentar esa situación. Esa es una de las primeras cosas que podríamos aprender de los países que han tenido éxito. La segunda cosa, que es sumamente importante y que creo que nuestro país ya debería comenzar a trabajar, es el tema a llegar a consensos sobre objetivos de las unidades territoriales. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿Qué pasa con la zona norte del país? ¿Cómo queremos que desarrolle la zona norte del país? ¿Y cuáles son los recursos naturales que podrían contribuir al desarrollo de la zona norte, de la zona sur, del centro? Y luego, en cada región, cuáles son los proyectos más importantes, y a partir de una mirada colectiva del objetivo básico, se quiere, combinar qué recurso natural es el más adecuado para esto. Como no tenemos esa mirada territorial, las unidades territoriales están bastante conflictuadas entre unas y otras, entonces, ¿qué pasa? Que el actor empresarial tiene una mirada, el gobierno tiene otra mirada, los actores sociales tienen otra mirada, y en una pequeña cuenca podría haber hasta 7 miradas diferentes, y obviamente que va a haber conflictos sociales. Necesitamos, y además entonces, las autoridades no tienen la legitimidad, no tienen la fuerza
para finalmente guiar un diálogo y Exactamente. tomar decisiones que se respeten. Exactamente, exactamente. Entonces, una segunda cosa que aprendemos de estos países es que lograron ciertos consensos, que yo llamo pactos básicos de convivencia, en espacios territoriales pequeños. No tenemos que ir a cosas más grandes, pero ir avanzando lentamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Valle del Tambo. Pongámonos de acuerdo qué queremos, no en términos de actividad, sino cuál es el objetivo de desarrollo dentro de 20 años. Y cuál es el rol de la actividad minera, cuál es el rol de la actividad agrícola, cuál es el rol de la actividad forestal. Por ejemplo, en la selva, esto es un problema muy serio. Claro, ahí se necesitan licencias sociales, por ejemplo, para el tema de hidrocarburos, ¿no? Exactamente. Que se hacen dentro de tierras que son de comunidades indígenas. Exactamente. Y los dos factores adicionales a esto, yo diría, tiene que ver con el modelo de gestión empresarial. La empresa minera peruana es una empresa que viene arrastrando una estructura organizativa bastante tradicional, por decir algo. En un espacio donde hay alto desarrollo tecnológico, la empresa minera de hace 30 años no es la misma de la empresa minera de ahora. La tecnología minera tampoco es la misma. Por lo tanto, esto que fue fundamental, por ejemplo, en el año 60, la actividad minera atraía una gran cantidad de mano de obra, hoy ya no lo necesita tanto. Por lo tanto, hay un alto desarrollo de la tecnología, pero la estructura organizativa de nuestras empresas todavía no se han adecuado a esa dinámica. Entonces, muchas siguen funcionando bajo la lógica de un modelo de tecnología más bien tradicional. Y ahí se genera un desfase, porque por un lado está la alta tecnología para hacer una actividad empresarial moderna, pero la estructura de la empresa como tal sigue siendo antigua. Y a eso se suma que hay un marco enorme de normas que le exigen a la empresa cumplir y justamente se complica aún más la situación. Y la última cosa, Juan Carlos, tiene que ver con la forma de pensar. Es decir, tenemos que repensar exactamente qué son los recursos naturales y cómo trabajar con los recursos naturales en el siglo XXI. Porque no es lo mismo trabajar con recursos naturales en el siglo XX o antes, cuando tú te enfrentas a problemas globales realmente serios. Por eso es que el tema social y ambiental es inevitable incorporar a la gestión empresarial. Ahora ya no podemos hablar simplemente del resultado de la rentabilidad de la empresa sin tomar en cuenta los impactos sociales y ambientales. En estos países que han tenido éxito han logrado incorporar con cierta facilidad, porque lo permite las normas, pero también la lógica diferente del empresariado. Es decir, el éxito de una empresa se mide por la rentabilidad que genera, pero por los beneficios que genera también en la sociedad. Y esto todavía no hemos logrado actualizar un poco la mentalidad del empresariado peruano. Sí, y a eso tienes que sumarle que hay una historia oscura, ¿no? Además. Que se basa en dos partes. Una, la alta contaminación de las zonas donde la minería antiguamente trabajó, y que además todas esas riquezas que se extrajeron no generaron ningún cambio en positivo para la zona afectada. O sea, me contaminaste y encima no me dejaste ni un sol. Entonces, y eso ha ocurrido durante un muchos pasivo años. ambiental que luego yo tengo que asumir cómo enfrento este problema. Mira, hay tres cosas básicas que podría hacer cambiar rápido esa mirada, ¿no? Yo creo que hay tres cosas básicas que deberíamos poner en la agenda de la discusión. Algunas mucho más fuertes que otras, ¿ya? La primera, por ejemplo, es este concepto de separar la lógica del suelo del subsuelo. Miren, esto nosotros lo hemos venido aprendiendo y lo sabemos muy bien desde pequeños, el subsuelo es del Estado, el suelo, pero esa visión en realidad en estos países exitosos no es tan digamos, no se configuran de esa manera. ¿Por qué? Porque básicamente esta lógica del suelo y subsuelo es una suerte de rezago que traemos desde la colonia. O sea, el suelo era de los conquistadores, el subsuelo de la corona. Esa mirada lo tiene África, lo tiene Latinoamérica, pero estos países exitosos en primer lugar ya no lo tienen, porque nunca fueron colonia para comenzar, y en segundo lugar esta diferencia entre hasta dónde es subsuelo y qué cosa es el suelo, claro, es una complicación. Digamos, es fácil teóricamente entenderlo, pero en términos prácticos dile a una comunidad de la selva que tú eres
propietario de esta parte del territorio, pero lo que encuentre debajo del subsuelo no es tuyo. Es mío. Eso es una primera cosa que creo que vale la Además, pena. para la cosmovisión de las comunidades que todo es difícil de entender, claro, ¿no? que todo está integrado, claro, ¿no es cierto? Así es. La segunda cosa que vale la pena reflexionar y ver cómo podemos trabajar es el tema de cuándo explotar los recursos naturales. Hay un premio Nobel que ha dicho, miren, el tema de los recursos naturales no son recursos tecnológicos. Es decir, si tú no los aprovechas ahora, no pasa nada. Podrían esperar. En cambio, en tecnología, si tú no aprovechas ahora, obviamente pierdes la oportunidad. Eso que está desfasado ya no vale de aquí a 10 años. Llega la obsolescencia. En cambio, en el caso de los recursos naturales, si no lo explotas ahora, eso existió hace 1000 años y puede existir 1000 años después. No se habla mucho de cuándo es el momento hay más... necesidades del aquí y ahora que se tienen que solucionar, ¿no? De hecho, pero el tema es no solamente los precios atractivos, sino cuáles son los momentos más pertinentes para hacerlo. Correcto. Y de hecho, los precios más atractivos nunca son la mirada que guía... Además son fluctuantes, ¿no? Además, porque el pico de ahora puede ser que sea un valle mañana, pero vuelva pasado mañana a ser un pico. Y no sabes cuándo en realidad es el mejor momento, porque tus precios de referencia internacional son básicamente precios para ayer, pero mañana podrían ser mucho mejores y tú no hiciste el mejor negocio. Eso sería futurología. ¿No es cierto? Por lo tanto, ya no se habla mucho de precios de oportunidad, sino de precios de pertinencia. ¿Cuándo es pertinente hacerlo? Y yo creo, por ejemplo, que teniendo estos recursos que tenemos, vale la pena ver cómo nos ponemos de acuerdo entre todos y el mejor momento de explotar un recurso natural es el momento en el que se van a beneficiar la mayor cantidad de gente. Ese es el objetivo básico. Hernando de Soto plantea ya desde hace muchos años que un gancho para que se consigan rápidamente las licencias sociales es asociar a la gente que es dueña del suelo. E incorporarlas inclusive como accionistas dentro de la empresa. De la empresa. Claro, eso es sumamente interesante, se han hecho en otros países. El tema es que hay que entrenar a la gente, ¿no es cierto? Porque de la noche a la mañana tú no puedes pasar de ser un campesino que tienes una mirada de explotación de tu territorio en tanto agrícola e inmediatamente después te conviertes en un empresario, que tienes que manejar los códigos de la inversión y del accionariado. Sin embargo, es sumamente importante, ¿eh? No es tan descabellado porque en otros países sí ocurre así. Ocurrió en Texas, Houston. Muchos campesinos lograron ser luego socios de la empresa minera. Se volvieron millonarios. ¿No es cierto? Y se volvieron millonarios. En Canadá también muchas comunidades que tienen la propiedad colectiva se convirtieron en accionistas. Y en Perú hay una o dos experiencias pequeñas todavía que han intentado hacer este tipo de cosas. Habrá que ver qué resultados hay. Pero es una vía interesante. Lo que sí es cierto es que tenemos que cambiar la mentalidad, tanto del empresariado, pero también de las comunidades. Porque las comunidades todavía siguen pensando que tienen una propiedad de carácter colectiva. Y esta mirada colectiva no siempre ha dado los mejores resultados, porque lo que es de todo es de nadie. Ese es el gran problema. En cambio, si tú logras entrar en esta lógica de una mirada más capitalista, es decir, hacer que el capitalismo llegue a las comunidades, que es lo que plantea más o menos Hernando de Soto, puede encontrar una vía de solución a este entrampamiento en el cual estamos. Miren, a mí me da mucha pena, pero hablar de 57 millones, 1000 millones embalsados por un tema de conflicto social y por un tema de tramitología, es en realidad tener un nuevo Perú. Efectivamente, si esto fluyera, tendríamos un nuevo Perú los próximos años. Claro, y para terminar, porque el tiempo nos gana, ¿cómo replantear el tema del canon? Porque ahí se centraliza mucho en las comunidades que tienen justamente, que están sobre ese subsuelo rico, pero ¿cómo redistribuimos? Porque finalmente los recursos son de todo el país, ¿no? Ahí tenemos una dificultad que tiene que ver con dos aspectos. Uno es la débil capacidad de gestión que tienen las autoridades locales y regionales. Porque acuérdate que hace 15 años atrás el sector público administraba pobreza, es decir, los recursos públicos eran
ínfimos. Entonces, un alcalde en ese contexto administraba un canon minero o un fondo de transferencia municipal bastante reducido. De la noche a la mañana esto se incrementa significativamente y hay un problema en capacidad para el gasto, que lo estamos viendo. Y la segunda cosa es que al no tener objetivos claros, con mucho dinero, ¿qué ocurre? Es una puerta abierta justamente el tercer factor es la corrupción. a lo que ha ocurrido en estos últimos 10 años. Es decir, cuando tú no tienes claro para qué quieres el dinero, demasiado dinero, es una maldición en la gestión. Hay que replantearlo. Hay que replantearlo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro bloque económico.